Buenos días, muchachos. Para hoy vamos a explicar una competencia que se llama producción e interpretación textual. Dentro de la guía ustedes van a encontrar que nosotros tenemos una explicación previa al desarrollo de dos actividades. La guía se hace larga porque es más explicación que actividad. La intención es que en este horario en el que nosotros estamos en la clase de español podamos desarrollar ese trabajo para que posterior no tengamos que estar enviando correos y tengamos que estarnos atrasando tanto ustedes en trabajo como nosotros en calificaciones. Entonces, para hoy vamos a hablar de producción e interpretación textual. Lo que yo necesito que ustedes aprendan hoy es la intencionalidad. No sé si me ven. Intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad dentro de la producción e interpretación? Pues la intencionalidad es la intención que el autor tiene al escribir un texto, qué quiere comunicar en ese mensaje. Entonces, esa intención es una propiedad esencial del texto, puesto que determina el aspecto o sea, define el discurso. Entonces, si vamos a hablar de una noticia, de un artículo de opinión, de un texto científico, entonces esa intención comunicativa pues me va a definir a mí a qué tipología textual pertenece. Además, cada texto tiene un vocabulario específico, o sea, hay una pertinencia en el manejo de las palabras al nosotros definir qué tipo de texto es. Entonces, en este caso, vamos a trabajar un ejemplo que es un artículo periodístico. Ese artículo periodístico es el que ustedes encuentran allá en su guía, en un círculo que tiene colorcitos. Lo encerré, lo quise resaltar así para que ustedes comprendan un poquito mejor. Entonces, voy a leerlo. Vamos a utilizar un artículo periodístico publicado en el diario El Tiempo en el año 2010, en el mes de noviembre. Se titula así: Mujer llega con cólera a Estados Unidos, Miami, AFP. Una mujer fue diagnosticada con cólera en Florida tras un viaje a Puerto Príncipe y se convirtió en el primer caso, entre comillas, importado a Estados Unidos desde Haití durante la actual epidemia que azota el país. Tenemos confirmado por el laboratorio que se trata de la cepa que ataca a Haití, dijo Rob Ayes, portavoz del Ministerio de Salud, Florida. La paciente fue tratada y evoluciona bien, agregó, aunque no se divulgó su identidad y Ayes se negó a precisar si sigue hospitalizada. Este pequeño texto periodístico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a estructurar para poder analizarlo y para poder entender su intencionalidad, o sea, qué lo conforma, qué características tiene y por qué se hace un texto periodístico o un artículo periodístico. Entonces, yo a ustedes, ¿qué les hice? Les señalé en colorcitos diferentes el enunciado 1 y el enunciado 2 y 3. En el primer enunciado, entonces, yo subrayé la frase: una mujer diagnosticada con cólera en Florida. Hasta ahí. Entonces quiere decir que ese enunciado que me está diciendo la información básica del hecho, me está diciendo quién la protagoniza y en dónde la está protagonizando. Entonces esa es la primera intención del primer párrafo. En el enunciado 2 y 3, segundo párrafo y tercer párrafo, entonces ¿qué encontramos? Pues entonces encontramos que se amplía la información, se está precisando, se están dando características propias de esa información. Entonces te está diciendo que el contagio, en el estado actual en que se encuentra la situación y que se ha decidido respecto al enunciado 1. Entonces, estructurando estos enunciados en el párrafo 1 y en el párrafo 2 y 3, entonces nosotros encontramos que hay una intencionalidad. Esa es la intención. En el primer párrafo nos está, vuelvo y le repito, nos está hablando sobre la información básica, elementos como quién lo protagoniza y dónde ocurrió. Y en el segundo párrafo pues se precisa esa información, nos amplía esa información. Entonces ahí ya tendríamos nosotros identificado la intencionalidad del texto. Esto nos lleva a entender las características que les describo con unas viñetas negritas enseguida. Entonces se trata de un discurso periodístico, entonces sí, es claro que es un discurso periodístico porque nos está dando, ¿quién nos lo dice? La fuente, El Tiempo, 18 de noviembre de 2010, quiere decir, el diario El Tiempo es un periódico, entonces nosotros sabemos que esto hace parte del texto periodístico. Además, es una noticia, ¿cierto? Una noticia que está publicada en un medio que es la AFP. En la segunda característica dice que corresponde, bueno, la noticia que ya la expliqué. Luego dice, en consecuencia, su estructura es predominante e informativa. Nos está informando algo de interés
de interés general, no está dirigido a un público específico, sino nos está dando una información que el que la quiera leer o se quiera apropiar de ella, lo puede hacer. Y el que no, pues no hay ningún problema. Entonces dice que el lenguaje utilizado que expresa la objetividad y la precisión de las ideas y facilita la interpretación de ese texto noticioso. Entonces, el uso nuevamente del lenguaje. Aquí no hay ningún pensamiento personal del periodista, no hay pensamiento, no da opiniones, él simplemente informa, cuenta algo que está sucediendo a nivel